Buenas noches, les damos la bienvenida a esta actividad de difusión auspiciada por Maccabi, Maccabi España, pero también con la participación de Maccabi Internacional, auspiciada también por Betel Madrid, la comunidad Betel Madrid y la comunidad Or Hadash. Ahora sí, me escucharon, ¿verdad? La bienvenida. Eh, Voy a introducir a los participantes de esta actividad en torno al título Israel en guerra, repercusiones en Europa y en el mundo, y también a nuestra moderadora de hoy. También voy a avisar de alguna cuestión técnica, es que si por favor permanecen con sus micrófonos en silencio y todas las preguntas que tengan pueden ir derivándola al chat y allí van a ser leídas por Daniela o por alguno de los organizadores y vamos a ir pasándoselas a los ponentes participantes. También una cosa más, queda una ponente por incorporarse, está con retraso por las cuestiones de estos días, lo va a hacer en unos minutos y aún así la voy a... Ok, darle la bienvenida al rabino Mario Carpuj. Es rabino de la comunidad Betel Madrid y anteriormente lo fue durante casi 2 décadas en la congregación Or Hadash en Sandy Springs, en los Estados Unidos, y antes ofició también en la sinagoga Jabat Ahim en Atlanta, también en Valparaíso, en la comunidad judía de La Habana y en otras 4 instituciones, y en la cárcel más grande en la Argentina, y es egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano. Bienvenido, Raf. También quiero darle la bienvenida al Raf Carlos Tapiero, es vicedirector de la Unión Mundial Maccabi, rabino graduado en el Instituto Schechter de Jerusalén, licenciado en Filosofía y Biblia y magíster en Judaísmo Contemporáneo. Y durante 12 años fue director ejecutivo y rabino de la comunidad judía de Guatemala. Introducirles y darle la bienvenida también a Kevin Ari Levin, que es licenciado en Sociología, magíster en Estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África y miembro del Departamento de Oriente Medio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en la Argentina. Bienvenido. Bienvenida, próximamente va a entrar Cecilia Denot, otra de las ponentes participantes. Es licenciada en Relaciones Públicas y en Ciencia Política, magíster en Relaciones Internacionales y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Universidad de Buenos Aires, donde tiene una cátedra y un grupo de investigación sobre el tema que nos ocupa, sobre Oriente Medio y conflicto árabe-israelí. Colabora también en el Observatorio de Antisemitismo de la Facultad de Derecho de la UBA y con Stand With Us, y ha publicado el libro Canario en la mina, mitos modernos y no tanto sobre Israel y los judíos. Y una parte muy importante de esta mesa, la moderadora Daniela Brick. Es licenciada en Periodismo y magíster en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Conflicto. Cubrió durante 17 años el conflicto en Oriente Medio con base en Jerusalén para varios medios, principalmente la agencia EFE. Y sin más, yo le doy el testigo a Daniela. ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale, pues muchas gracias, Yael, por las presentaciones. Y en honor al tiempo vamos a comenzar con este conversatorio que se desarrollará de la siguiente manera. Haré una serie de preguntas que pueden ser individuales o colectivas y los panelistas tendrán un máximo de 5 minutos para responderlas a fin de que la charla sea lo más dinámica posible.
Os pido que tratemos todos de respetar el tiempo establecido para dar mayor posibilidad a aquellos que nos están escuchando y quieran hacer preguntas. Estas, como ya habéis indicado, se harán por escrito en el chat habilitado. Entonces, sin más dilación, os hago una pregunta general a todos los participantes y es esta. ¿Cómo estáis viviendo en el lugar donde os encontráis en estos momentos el conflicto entre Israel y Hamás? Os lo pregunto desde el punto de vista más personal. Como Cecilia no está, pues empecemos por Kevin, por ejemplo. Ahí va, no me podía desmutear. Bueno, ante todo, buenas noches, creo, para la mayoría de las personas de Zoom. Son las tardes todavía para mí. Y muchísimas gracias por la invitación a los organizadores. Para mí es un gusto estar acá, más allá de las circunstancias. Eh, la verdad es que hace años que me dedico a comentar, analizar, compartir algunas observaciones sobre distintos conflictos y acontecimientos en Medio Oriente. Este para mí no es un episodio más, no es una guerra más. Primero, como todo lo que pasa en Israel, siendo judío y sionista. En segundo lugar, ya el mismo sábado 7 de octubre, cuando me desperté y supe lo que estaba pasando, me llegó bastante personalmente. Yo viví parte de mi vida, medio año, en el kibutz Jolit, en la frontera con Gaza, uno de los kibutzim que fueron invadidos por los terroristas el 7 de octubre. Lamentablemente conozco personas que fueron asesinadas, conozco personas cuyo paradero no se conoce, pero se supone que están en la franja de Gaza. Hay un porcentaje importante de argentinos, creo que el número oficial está en 15, que están supuestamente rehenes en la franja de Gaza. Esto es algo que moviliza bastante. Así todo, creo que en la sociedad argentina, con todo lo que nos pasa a nosotros personalmente, no estamos tal vez tan mal en cuanto a críticas contra Israel y percepciones sobre lo que está pasando, como en muchos lugares de Europa e incluso dentro de Latinoamérica. Pero personalmente, las últimas 3 semanas no tengo una vida de que no se puede considerar. Estoy intentando hacer lo posible participando en la conversación mediática, interviniendo en espacios comunitarios para intentar esclarecer lo posible. Sé que hay gente que la está pasando mucho peor, no soy el centro de esto, pero personalmente no puedo decir que estoy bien. Pues a ver, ahora le preguntamos al rabino Karpuj cómo lo ha vivido él personalmente. Sabemos que también ha tenido familiares en el kibutz Be'eri. Gracias. Sí, estoy como todos, nadie está bien. Lo que dijo Kevin es real. Todavía no conozco a nadie. Cuando nos preguntamos cómo estamos, nos miramos diciéndonos, es una pregunta ridícula, casi ofensiva en este momento. La decimos automáticamente, pero ninguno está bien. Todos tenemos gente que conocemos en el círculo más inmediato o en un poquito más amplio. Mi reacción después de aquel sábado, de Shabbat eh, del 7 de octubre, fue la sensación de que por primera vez comprendí en su totalidad el versículo del libro de Éxodo, al final de la 10ª plaga. Cuenta el texto que se levantó Faraón y escuchó un grito en toda la tierra porque no había un solo hogar en el que no hubiese un muerto. Y así es como nos sentimos ahora. No hay nadie que no conozca a alguien que fue afectado de una manera u otra. Muertos, desaparecidos, secuestrados, heridos. Tú nombras a mi familia que pasó 14 horas en un refugio hasta que fue rescatada. Todos estamos con una carga de trauma con esto que nos ha pasado y al mismo tiempo, porque no queda otra cosa, optimistas y esperanzados de que lo peor ha pasado y que si bien esto va a ser largo, se va a crear una situación, digamos, en una realidad que va a ser distinta. Parte
Voy a parar aquí nomás porque así nosotros pueden hablar después de este tema. Bueno, quería preguntarle también al rabino Tapiero desde lo personal, cómo lo está viviendo él también. Ahora sí tengo. Son 3 semanas desde el inicio de esta pesadilla. Una pesadilla que marca la historia de Israel moderno, con una ruptura de paradigmas que eran fundamentales para la vida de este pueblo. Ben Gurión, las guerras se pelean fuera de Israel. Desde el día 1, salvo en la guerra de la independencia, que toma prácticamente el periodo de un año, todas las guerras de Israel se pelearon afuera de Israel. 2, el Estado de Israel se levanta para proteger, para romper con la situación de desprotección última del pueblo judío, vista en su punto máximo en la Shoah. Un pogrom del tamaño que vivimos dentro de la tierra de Israel destroza este paradigma de fortaleza del Estado de Israel y otros tantos, nuestra capacidad de leer correctamente la inteligencia, del liderazgo que caracteriza a aquellos que toman la responsabilidad de conducir el país y otros. Pasadas las primeras 24, 48 horas de dolor extremo, cuando empezamos a ver la ruptura de todo esto en lo que creemos y creímos, la sociedad civil se levanta toda frente a la inacción de las autoridades del país y establece algo extraordinario, de una solidaridad última, de la que somos parte en Maccabi Mundial. En este momento tenemos 1000 personas aquí en el Centro Mundial de Maccabi, en Fara Maccabiá, viviendo con nosotros. Les armamos una villa donde ellos viven con nosotros, ¿okay? Donde les damos comida y por supuesto, alojamiento y actividades desde la mañana hasta la noche para todas las edades, con los mejores artistas de Israel, y puedo seguir contando y compartiendo, y quizás lo hagamos más tarde. Estamos con una herida abierta. Por otro lado, estamos profundamente, acá hablo desde mi lugar de israelí, acá en Israel, estamos profundamente fuertes en la unión frente al enemigo, y entendemos como Ben Gurión que las cosas se deciden por orden, como él decía. Primero, hay que pelear contra los nazis como que no hubiesen británicos, hay que pelear con los británicos como que no hubiesen nazis. En este momento estamos concentrados en la lucha contra el terrorismo fundamentalista, violento, nazi en espíritu del Hamas. Así estamos. Tenía preguntas aquí reservadas para Cecilia, pero bueno, ahora voy a hacer una personal a Kevin. Cecilia está acá, aviso. Que ya está aquí. Ay, pues mucho gusto, Cecilia. No está con su nombre, pero la vi. Pues entonces directamente voy a preguntarla. Este es un conflicto muy familiar para Europa por su cercanía y también para Estados Unidos, principal aliado de Israel. Provoca enorme enconamiento y parece que obliga más que otros conflictos a posicionarse. ¿Qué impacto está provocando en las Américas y en el denominado sur global? No sé si nos está escuchando. Tal vez no pueda desmutearse, figura como stand with us. Ya. Adentro de eso. A ver. No me deja desmutearme. El que está como administrador es el que tiene que manejar eso, el que tiene que dar la posibilidad. Hola, ¿me Listo, escuchan? ahí está. ¿Cómo estás?
Bueno, la realidad es que muchas veces de la izquierda latinoamericana se lee este conflicto, como vos bien muy decías, como eh, una extensión del imperialismo norteamericano, ¿no? O sea, la izquierda latinoamericana siempre tiene una suerte de ceguera, sigue leyendo absolutamente todos los conflictos del mundo en el marco de imperialismo norteamericano. Obviamente, la izquierda latinoamericana tiene cierta sensibilidad frente a Estados Unidos por las cosas que Estados Unidos ha hecho en la región, o sea, tiene cierta legitimidad, pero bueno, ya han quedado viejas y sobre todo cuando se aplican a conflictos en cualquier región del mundo. Es por eso que también tenemos muchos sectores de las izquierdas latinoamericanas que abrazan el régimen iraní, por ejemplo, o defienden a Putin, o incluso excusan el régimen norcoreano, porque los ven en el prisma, ¿no? Todo lo dividen en esto de Estados Unidos o aliados de Estados Unidos contra gente que de alguna manera disputa el orden internacional dominado por los Estados Unidos. Y esto es la aplicación de esta suerte de macartismo, ¿no? De división del mundo en buenos y malos, y todo lo que se lo ponga a Estados Unidos es mi amigo, los termina ser abrazando desde a un régimen asesino, como es el régimen de Irán, que frente a las protestas iraníes, donde han asesinado un montón de mujeres, la fuerza del régimen que se encarga justamente de imponer la ley religiosa y especialmente sobre las mujeres. Había un montón de sectores de la izquierda latinoamericana buscando de alguna manera poner excusas, o otra de los artilugios que utilizan es para no directamente defender eso, porque obviamente es incómodo, tratar de hacer lo que se conoce como whataboutism, ¿no? Entonces decir, bueno, está bien, sí, Irán está haciendo esto, pero mira Estados Unidos cómo la policía también está matando afroamericanos. Estas falsas equivalencias entre fuerzas de seguridad de un país democrático y una fuerza paramilitar, literalmente creada por una dictadura para oprimir a sus mujeres y a todo tipo de diversidad. Pero lamentablemente en este marco de lectura del mundo de esta manera también se inserta el conflicto árabe-israelí, donde Israel muchas veces es presentado, esto igual no es solamente exclusivo de la izquierda latinoamericana, pero pasa pero bueno, acá pasa también, que es pensar a Estados Unidos como una creación directamente de los Estados Unidos, pensar a Israel directamente como una creación de los Estados Unidos o como de Gran Bretaña, lo cual cualquiera que conozca un poco la historia del conflicto es absolutamente absurdo, no solamente porque Estados Unidos impuso un bloqueo a la región durante la guerra de independencia de Israel, e incluso favoreció a Egipto en la guerra del Sinaí de los años 50, incluso se opuso al plan nuclear de Israel, y al mismo tiempo el presidente Truman, si bien apoyó la partición, el Departamento de Estado aconsejó inmediatamente cuando empezó la violencia que Estados Unidos sacara ese apoyo inicial y apostara en cambio por un Estado binacional. Y Gran Bretaña, si bien obviamente a partir del mandato que recibió la Sociedad de las Naciones se comprometió a la creación de un hogar judío y tuvo en un inicio una postura favorable hacia un Estado o por lo menos un hogar nacional de los judíos en esa región, después hizo absolutamente todo lo contrario. O sea, el mandato británico, la fuerza británica en Palestina fue absolutamente favorable a los árabes y contraria a los judíos. Impuso libro blanco tras libro blanco para impedir la inmigración judía. Incluso los que se escapaban de la Shoah se amontonaban en campos de refugiados e incluso se ahogaban, se les hundían los barcos porque Gran Bretaña no los dejaba ingresar. Gran Bretaña se opone a la partición e incluso hizo la vista gorda frente a todas las milicias que empezaban a llegar de países árabes vecinos antes de que comenzara la invasión al recién creado Estado de Israel. Entonces, cuando uno observa este tipo de cosas, cuando uno conoce un poco de la historia y sabe que si hay una potencia en sí que fue favorable a la creación de Israel fue la Unión Soviética, o sea, lejos de las potencias occidentales, y sin embargo el conflicto se sigue leyendo de esta manera porque se lee en base a los últimos 20 años, entonces lo que se ve es, bueno, Estados Unidos y Occidente son aliados de Israel, Israel por tanto es un brazo armado de Estados Unidos para robarse el petróleo en Medio Oriente, lo cual también es absolutamente absurdo, no solamente porque en Israel no había absolutamente nada de petróleo, sino que porque el único territorio que Israel manejó en algún momento rico en petróleo lo devolvió, que era la península del Sinaí, a Egipto cuando realizó el acuerdo de paz con ese país. Pero
lamentablemente muchas de las cosas que repite la izquierda latinoamericana se remontan a la gran campaña de propaganda que la Unión Soviética lanza contra Israel después de la Guerra de los 6 días, porque si bien la Unión Soviética fue inicialmente favorable a Israel, luego obviamente por una cuestión geopolítica en su disputa con Estados Unidos frente al alineamiento de Israel con Occidente, pero al mismo tiempo la independencia de muchos países árabes que tenían un discurso sumamente antioccidental, a la Unión Soviética le conviene alinearse con ese sector y oponerse a Israel, y después de la guerra de los 6 días, donde los aliados de la Unión Soviética son derrotados de manera humillante, Moscú lo que decide hacer es una campaña de propaganda que asocie a Israel y al sionismo con el nazismo, con el apartheid sudafricano, que en ese momento estaba vigente, y con todos los peores malos del mundo, incluso en esa época donde se da la infame resolución declarando al sionismo como una forma de racismo que fue auspiciada por la Unión Soviética, y obviamente la izquierda latinoamericana, que está fuertemente influenciada por la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana, que absorbía obviamente la ideología de la Unión Soviética, ha replicado todo ese tipo de cosas que siguen vigentes hoy, y por tanto siguen viendo este conflicto en este prisma, como Israel, un brazo armado de Estados Unidos, porque así obviamente lo presentaba la Unión Soviética en su disputa con los Estados Unidos, como un brazo armado de Estados Unidos que busca oprimir pueblos originarios del Medio Oriente para robarle los recursos naturales, y al mismo tiempo, obviamente, esto medio que se relaciona con la propia historia latinoamericana, de haber sufrido colonialismo, de los pueblos originarios. Entonces es como que está esta visión bastante absurda, no solamente oponerme a Estados Unidos y por tanto termino abrazando cualquier barbaridad, sino también relacionando a los palestinos con los pueblos originarios latinoamericanos y a los judíos con los invasores o los colonialistas europeos, lo cual también cualquiera que conozca un poco la historia de los judíos sabe que es absolutamente absurdo caracterizar a los judíos como europeos, blancos, colonialistas en el Medio Oriente, pero lamentablemente esa es la manera en la que se lee el conflicto, y por eso es que también muchas veces las izquierdas que se suponen que son progresistas o se supone que son seculares o que defienden los derechos humanos, la diversidad sexual, a las mujeres, terminan poniéndose de lado de una organización terrorista criminal, fundamentalista religiosa como es el Hamás, y frente a un hecho terrible como el del 7 de octubre, con militantes, todos ellos hombres, entrando a poblados, asesinando familias, violando mujeres, paseándose con sus cuerpos desnudos por las calles de Gaza, como si fueran trofeos de guerra, decapitando bebés. Frente a estos hechos, por leer todo en este prisma y terminar pensando, bueno, pero los israelíes algo habrán hecho porque no deberían estar ahí, porque están ocupando, porque son un brazo imperialista occidental, terminan asociándose con y defendiendo estas organizaciones, y es realmente de una ceguera y de una inmoralidad además que es doloroso de ver. Igual debo decir que en Argentina, por lo menos donde vivo yo, la inmensa mayoría del arco político ha condenado el terrorismo, se ha solidarizado con Israel, y que hay un sector marginal, que es la izquierda radical, comunista, que siempre ha sido dogmática, cerrada, y que por suerte no tiene casi representatividad, que sí ha optado por una suerte de justificar y abrazar el atentado de Hamás e incluso culpar a los israelíes por la violencia que se cometió contra ellos, pero por suerte debo decir que Argentina es un país que ha sufrido en carne propia el terrorismo islámico, ha sufrido 2 bombas del Hezbolá, y además tiene una comunidad judía muy importante, y creo que ese tipo de cosas ha ayudado a que la sociedad tenga otra perspectiva y por lo menos no caiga en ese tipo de posturas, como lamentablemente no ocurre en otros, porque por ejemplo Chile, que tiene una comunidad palestina la comunidad palestina más grande fuera del Medio Oriente, donde el liderazgo de esa comunidad es absolutamente antisemita, extremista, y directamente abraza al Hamás. O sea, cuando uno ve realmente las publicaciones de los líderes de la comunidad palestina de Chile, realmente parece que uno está leyendo a los líderes del Hamás. En el país vecino es mucho más difícil, es una situación mucho más complicada. Incluso esta comunidad palestina tiene mucho poder político y económico, por lo cual los partidos políticos en general se ven presionados para posicionarse a favor de estas posturas por la presión de esta comunidad. Entonces, en ese Cecilia, sentido... discúlpame que te interrumpa, es que no sé si estuviste al inicio de la charla, súper interesante todo lo que nos estás comentando y esa lectura de colonial que se hace desde el sur global, en este caso, pero sí, he pedido a los panelistas que os ciñáis a 5 minutos como máximo para que nos dé tiempo a hacer muchas preguntas, y también a las personas que nos están escuchando a que puedan haceros llegar también sus inquietudes. Así que te pido, resérvate todas esas ideas, pues estoy seguro que me las vas a contestar en siguientes oportunidades, ¿vale?
Vamos a darle ahora la oportunidad a Kevin. Le lanzo esta pregunta. También entiendo que eres experto en geopolítica y un viejo profesor que tuve siempre me decía que para que podamos hablar de geopolítica tiene que haber un mapa, ¿no? Puesto que hoy existe la tendencia de abusar de este término. Entonces, quería que nos comentaras a las personas, tener en cuenta también un poco quién nos está escuchando. Hay gente que es súper experta, pero hay gente que a lo mejor tampoco lo es tanto. ¿Cuál es el tablero geopolítico en Oriente Medio y qué amenazas se enfrenta hoy en día Israel, ¿no? Quizá nos puedes comentar un poco el denominado anillo de fuego, en fin, ¿cómo puedes situar este mapa geopolítico? Sí, claro, en primer lugar, lo de geopolítica circulan muchos CVs míos y en la prensa, este lo vi un poco tarde. Soy sociólogo especialista en Medio Oriente, pero sí puedo comentar algunas cuestiones de geopolítica que me parece que apuntan también al objetivo de Hamás al iniciar esta guerra. Porque quiero que quede muy claro para comenzar, y necesariamente voy a tener que hacer un recorte de esta respuesta, que es una pregunta compleja. La respuesta que estamos viendo por parte de Israel, sin dudas, es parte del cálculo estratégico de Hamás. No estoy diciendo que no es la respuesta correcta, sí estoy de acuerdo que jamás necesita recibir una respuesta contundente, pero que no digo que no hay forma de que jamás no haya esperado, no haya tenido la expectativa de que Israel iba a responder con una respuesta militar contundente, como estamos viendo ahora, cuando planificaron el ataque. Por lo tanto, sabemos que es parte de los objetivos. ¿Y qué es lo que logra este esfuerzo de Hamás de romper el statu quo con un nivel de cinismo espantoso, porque finalmente los que más están sufriendo estos días son la propia población de Gaza, que en su gran mayoría no está vinculada a Hamas y que sufren a Hamas en el día a día? Bueno, en primer lugar lo que estamos viendo es un Israel que se vuelve a aislar dentro de la región. En los últimos años lo que vimos es un conflicto que se volvió cada vez más asimétrico, donde Israel pasó a una hipótesis de manejo del conflicto, administración del conflicto, es decir, se entendía que no se podía resolver el conflicto con los palestinos, pero sí podía ser más o menos administrado. Y con respecto al frente con Hamas, esa administración incluía cada 2, 3 años bombardear la franja de Gaza para destruir la infraestructura de Hamas, cuando Hamas conseguía hacer un daño significativo a Israel o demostrar que había algo en la capacidad de Hamas con lo cual Israel no contaba. Digo, túneles, hablo de incursiones terrestres, hablo de lanzamiento de cohetes en un nivel más del normal, una situación donde no había paz, pero tampoco había una situación de beligerancia cotidiana. Esto rompe el statu quo. Esto está claro a nivel de la sociedad israelí, que jamás ya se volvió en un actor que es imposible tolerar. Esto lo dice el gobierno, pero también lo dice la enorme mayoría de la población. Ahora, ¿qué es lo que esto genera en la región? En primer lugar, tengamos en cuenta que como corolario de esta situación de administración del conflicto, Israel mejoró sus vínculos diplomáticos con muchos países de la región, llegó a normalización de los vínculos, establecimiento de paz, con países que veían a Israel como un aliado común contra Irán y que también veían a Israel un socio interesante en un momento que muchos también tienen que diversificar sus economías. Estos acuerdos de paz siempre fueron paz fría, ¿sí? A nivel de la población, no se convertían en amantes de Israel simplemente porque sus gobiernos firmaban la paz. Ahora esta paz fría se vuelve muy difícil de sostener. Vemos incluso los países con los cuales históricamente Israel tiene acuerdos de paz, Jordania y Egipto, que se convirtieron en las últimas 3 semanas en los principales críticos de Israel. Porque necesitan, más allá de que podemos pensar cuánto le importa a la reina Rania de Jordania la situación de los palestinos en Gaza, sí necesitan al menos demostrar un nivel de solidaridad con, frente a su propio pueblo, posiblemente impostada, frente a las imágenes que estamos viendo. Lo que vimos en las últimas 3 semanas es un surgimiento inédito de identificación con la causa palestina a lo largo del mundo árabe e islámico, y es esa precisamente la trampa que tendió Hamás a Israel. Pero también hay un juego interesante que cumplen las potencias. Por parte de Estados Unidos vimos una primera expresión de solidaridad de Biden. Para algunos israelíes, el discurso que les hubiese gustado escuchar de Netanyahu fue el primer discurso que vio Biden, pero rápidamente el apoyo de Estados Unidos se vio matizado por presiones internacionales y presiones internas que dicen hay que cuidar la proporcionalidad, hay que tener cuidado con la población civil en Gaza, hay que recordar que la mayoría de los gazatíes no son Hamas.
y tengo miedo de pasarme, pero también un juego interesante que estamos viendo por parte de China y de Rusia. China, que en primer lugar es un actor que está en primer lugar interesado en mantener las vías comerciales abiertas, pero que tiene fuertes vínculos con Irán. Y de hecho cumple un rol importante en el apaciguamiento del vínculo entre Irán y Arabia Saudita que vimos hace unos meses. La respuesta de China fue muy decepcionante para Israel, hablando en primer lugar de la injusticia hacia los palestinos como el centro del conflicto, reconoció tarde y parcialmente el derecho de Israel a defenderse, pero interesado sobre todo en mantener las líneas comerciales abiertas para poder seguir avanzando en sus intereses a lo largo de la región, que son bastante parecidos si pensamos en África y Asia. Y Rusia, que en primer lugar está muy aliviado que el mundo está mirando otra guerra, y por otro lado, que está buscando esta oportunidad para demostrar los fracasos de la hegemonía estadounidense en el Medio Oriente y en todo, digamos, todo el tercer mundo. Entonces, tengamos en cuenta que una guerra siempre es un reacomodamiento de las relaciones de poder. Hay quienes están buscando que esto genere un vacío o un abandono de Estados Unidos en la región, y para eso es necesario que Israel termine perdiendo políticamente la guerra, y tenemos que contemplar la posibilidad de que Israel gane militarmente esta guerra, sí, su único contrincante es Hamas, no hay duda de eso, pero pierda políticamente cuando esto termine. Muy interesante tu análisis en macro o sea, de lo que es el conflicto, ¿no? Yo me voy a reservar y voy a repreguntar luego un poquito más adelante a Cecilia por el nivel más regional, más micro, más Irán, Arabia Saudí, digamos el tablero fundamental y países vecinos de Israel. Pero ahora vamos a ir a otra pregunta un poquito más aterrizada. Como rabino, esta va dirigida al rabino Carpú, como rabino de la comunidad Masortí de Madrid, ¿qué lectura hace de las reacciones vertidas sobre Israel en el plano político y también desde la calle? Las comunidades judías e israelíes no habían experimentado ataques antisemitas en España de semejante calado, yo diría que desde hace más de un siglo. ¿Qué podemos esperar en el corto y medio plazo y qué actitud es la más prudente en adoptar? Bueno, por supuesto, muchísima preocupación. Eh, Me gustaría decir que sorpresa, pero hay claramente un antisemitismo que está enraizado no solo en España, sino en toda la cultura occidental, y que claramente se ha visto aparecer en este momento. Al final, la causa palestina es nada más que una excusa para esta gente. No, no entienden el conflicto, no conocen el conflicto, no les importa el conflicto, pero es una oportunidad de salir eh, con esta cosa que es cultural, que yo creo que ni siquiera del todo entienden, pero que está muy arraigada ahí. Eh, Muchísima preocupación por los próximos días, por las próximas semanas, eh, porque los ánimos están muy caldeados y porque vemos, si bien en España en general las manifestaciones comparadas con las que vemos en Londres y en otros lugares no son tan masivas, eh, muy preocupado y muy angustiado por la angustia que se siente en la congregación y en la ciudad y en el país. Eh, Al mismo tiempo, como la gente no entiende mucho del conflicto y como no entienden muy bien exactamente de qué están protestando, siento que un ciclo va a Se le pasar a está un nuevo congelando un ciclo poco la imagen. eh, de noticias y que se tratar de discutir los méritos de, de nuestra causa, excepto con gente que tiene ganas realmente de aprender y discutir, pero entrar tanto en forma personal como como en las redes a pelear y a ver quién grita más fuerte no ayuda demasiado. Eh, Me angustia mucho la sensación inclusive personal digamos, de mi familia que estén preocupados si puedo andar en la calle con kippah o no. Y esto es algo que duele de ver en este país
lo pensamos como tan hermoso y que tan bien recibe a todos aquellos que vienen aquí y que siguen llegando, ¿cierto? Y que de repente en las últimas semanas hubo este balde de agua fría de entender que el lugar tenía una beta que no habíamos percibido previamente, si bien sabíamos que estaba, pero que de repente se vio en toda su fealdad. Muchas gracias. Esta pregunta va dirigida al Rav de Tapiero. El ataque coordinado de Hamas del 7 de octubre representa un cambio de paradigma, como ha comentado, en la relación de Israel con Hamas. En el plano social, desde Israel llegan dos mensajes contradictorios. Por un lado, de unidad frente al enemigo, de un despliegue de solidaridad sin precedentes que está llenando el vacío institucional, y por el otro, de contestación al gobierno, especialmente en la figura del primer ministro, Benjamín Netanyahu, no solo por la falta de previsión del ataque, sino por la misma gestión de la respuesta. Hablo aquí especialmente por parte de los familiares de los rehenes. ¿Cuál es su valoración sobre esta cuestión? Voy a pedir un segundito referirme a tu pregunta a Mario. Con gusto. Porque qué perverso es que mientras que nosotros todavía estamos reconociendo algunos de los cadáveres que no podemos reconocer por su estado de absoluta cremación en vivo, ¿ok? El mundo sale a maltratar al pueblo judío como victimario cuando es víctima de la forma más absoluta y brutal. La perversión del odio milenario de 1700 años de enseñanza sistemática contra el pueblo judío en Occidente a partir de que Constantino hace de Europa la Europa cristiana. El tema con sus múltiples mitologías, en donde se le van sumando nuevas acusaciones al pueblo judío a partir de los siglos, esto explota ahora en esta barbarie de antisemitismo, especialmente en España y por supuesto en Europa at large. ¿Okay? Entonces, debo decir eso en cuanto a eso. En cuanto a nosotros, Daniela, no voy a entrar, lo digo seriamente, no voy a entrar, lo que dije, mi cita de Ben Gurión es una cita seria. La sociedad israelí hoy está ocupada en la forma más enfocada, focalizada, en decidir cuál es el mejor camino para solucionar el tremendo dilema que tenemos. Por un lado, tenemos que acabar con la entidad que supone ser el Hamas como el asesino doble, el doble genocida para con el pueblo judío y genocida para con la misma gente que ellos dicen representar. Uno. Y el otro tema es qué hacemos con toda la gente secuestrada. 230, los números son siempre fluctuantes, ¿ok? Porque siempre encuentran uno más. Hoy 230, quizás en esta hora se sumó alguno más. ¿Qué hacemos con eso para poder resolver una acción que es definitivamente militar frente a la brutalidad de la barbarie asesina del Hamas y su terrorismo en su peor expresión, sin poner de verdad en peligro la vida de bebés, jóvenes, adultos, ancianos, civiles y militares? Esta es la gran pregunta que tenemos hoy como sociedad y no nos permitimos ninguna otra. Sabemos, en la forma más categórica, que inmediatamente que resolvamos esto, y ahora voy a decir una frase más en cuanto a esto, en cuanto a la posibilidad de globalización del conflicto. Sabemos que van a haber investigaciones, sabemos que ya hay expresiones, por ejemplo, hoy a la mañana del vocero del ejército diciendo nosotros tenemos las informaciones que hemos dado para poder hacer evaluaciones adecuadas en cuanto a esto. Eso hoy no lo vamos a discutir, pero que lo vamos a discutir como sociedad, que acá van a determinarse responsables y que esto va a tener una consecuencia real y un cambio quizás trascendente para el Israel de este último año, sin lugar a dudas eso va a ocurrir. Pero eso viene después. Por supuesto, nuestro gran desafío, mientras que nosotros combatimos a este enemigo feroz, violento e intransigente que nos conduce a una guerra que no quisimos. Lo que nos queda acá es qué pasa si los otros proxies de Irán, la Hezbollah, fuerzas iraquíes también activas, ¿ok? Fuerzas sirias posiblemente activas,
¿Qué pasa si esto se globaliza? La presencia de los Estados Unidos acá, en ese sentido, Cecilia, hoy sí somos definitivamente aliados de los Estados Unidos. Hoy, gracias a Dios, tenemos a un Estado que sigue siendo un Estado democrático, ejemplar en tantas cosas, como nuestro gran socio en esta lucha. Y con presencia acá enorme, ¿ok? En este sí, en este conflicto que por supuesto tiene más hoy no activos, pero definitivamente sí Irán activa, pero si nos referimos a China, Rusia, Estados Unidos, menos activos desde ese lugar. La pregunta acá es si vamos a lograr, si vamos a tener quizás la suerte de poder únicamente tener que enfrentarnos con el enemigo en el sur, sin que esto se abra desde el norte, quizás vamos a poder resolver, quién sabe, pero con cierta celeridad, uno de los temas tremendos para iniciarnos al interno de Israel, que ese por supuesto está abierto y es posterior. Muchas gracias por tu reflexión. Cecilia, te quería preguntar, Israel ha anunciado una incursión terrestre de envergadura en Gaza con el objetivo declarado de desmantelar las capacidades ofensivas de Hamás y recuperar a los rehenes. El elevado número de civiles muertos en Gaza, más de 7.000 según el Ministerio de Sanidad adscrito a Hamás, el 40% de ellos menores, y las acusaciones de crímenes de guerra ya resultan contraproducentes para Israel, en tanto que representan un enorme costo a su reputación internacional y una amenaza existencial por el elevado riesgo, precisamente como apuntaba el RAF, de que se desate una guerra en varios frentes. ¿Cuál es tu análisis de este tema? ¿Puede volverse un boomerang contra Israel? Bueno, primeramente lo que yo diría es que la situación en la que está Israel es justamente la situación en la que su enemigo declarado, que es la República Islámica de Irán, que es quien está detrás de todos estos ataques, buscaba. O sea, los objetivos de Irán han sido en los últimos años no solamente rodear a Israel de cohetes desde Gaza, a través de Hamas y la Yihad Islámica, pero también desde Siria, desde Líbano vía Hezbollah y también desde Yemen vía los hutíes, incluso desde Irak. O sea, la intención de Irán ha sido no solamente rodearlo de cohetes mediante su guerrilla, porque recordemos que Irán funciona a través de una suerte de tercerización de su política exterior y militar, actúa a través de proxies, a través de milicias entrenadas por la Guardia Revolucionaria, pero de alguna manera busca lavarse las manos diciendo que ellos no son, en realidad son estas guerrillas, pero esto es Irán. Pero en paralelo a rodearlo de misiles, también busca desestabilizar a Israel desde adentro, por ejemplo, radicalizando sectores de la población árabe israelí. Esto tuvo algunas repercusiones durante la escalada de mayo de 2021, donde algunos... Se me ha congelado, Cecilia, no sé si... ahí está. Disculpa, perdona, adelante. Y también buscando radicalizar a la sociedad de Cisjordania. Entonces, de alguna manera lo que buscan es militarmente que vivir en Israel sea imposible, no solamente porque te llueven cohetes todo el tiempo, sino porque te hacen infiltraciones fronterizas, pero también porque dentro del propio Israel, ya sea desde Cisjordania o desde la propia sociedad árabe israelí, también salgan atentados. Eso en el plano militar, pero también lo que buscan es, en paralelo, y también lo han estado logrando con bastante efectividad, es una campaña de desprestigio total de la imagen de Israel a través de informes que lo acusan falsamente de los peores crímenes del mundo, como por ejemplo de ser un estado apartheid. Esto es una estrategia planificada por Irán desde Durban, la conferencia de Durban en el año 2001, que la conferencia previa a ella se llevó adelante en Teherán, cuya intención era relacionar a Israel con el régimen sudafricano y decir que hoy Israel era la encarnación de este mal. Entonces ha habido un ataque sistemático a la imagen de Israel también vía Qatar, que Qatar es el principal financista de las universidades norteamericanas, por ejemplo, y a través de su cadena de propaganda Al Jazeera, que busca presentarse como progresista en Occidente, es el principal propagandista en contra de Israel. Entonces, a partir de esto se hace una campaña de propaganda brutal contra Israel, también para radicalizar a la juventud y a las bases de estos países, que las vemos hoy marchando en las universidades,
y en las calles de las principales capitales del mundo, para que estas juventudes, para que estas bases presionen a sus propios líderes para que no apoyen al Estado de Israel, para que corten la ayuda al Estado de Israel, para que corten relaciones incluso. Entonces, desde este lugar lo que tenemos es un doble frente, no solamente rodear a Israel de misiles, volver imposible vivir en Israel y atacarlo desde todos los frentes, sino que al mismo tiempo condicionar fuertemente lo que Israel puede hacer frente a eso, porque va a estar muy condicionada la ayuda internacional que va a recibir, porque en paralelo se ha desprestigiado su imagen de tal forma que mucha gente es más mesurada a la hora de apoyarlo o no. Esto es justamente el objetivo, es que si Israel entra en una guerra total, como bien vos decías, hoy es contra el Hamas, pero podrían ingresar otros actores, si Israel tiene una guerra total en la que ingrese Irán, por ejemplo, sí o sí va a necesitar ayuda de Estados Unidos, como la necesitó durante Yom Kippur, por ejemplo, y Estados Unidos va a estar más condicionado. Hoy no lo está, apoya directamente, pero esto va a ser cada vez peor. Hoy vemos en Estados Unidos sectores pidiendo dejar de financiar el Iron Dome, por ejemplo, que es un artilugio meramente defensivo. Entonces lo que se busca es que esto crezca y el día de mañana Estados Unidos esté atado de pies y manos, por decirlo de una manera, y no pueda apoyar a Israel de la manera en la que lo hace hoy, y mismo otros países. Entonces que Israel no solamente se vea rodeado de cohetes en una guerra total, sino que el apoyo que reciba el extranjero sea poco y la maniobra que tenga o la flexibilidad, digamos, el margen que tenga para operar sea muy chico, porque si entra a Gaza lo van a condenar todo, porque si hace esto van a morir civiles y todo el mundo se le va a poner en contra, porque los acuerdos de paz con el mundo árabe se le van a caer porque el Hamas va a utilizar Al Jazeera e Irán como propaganda a los civiles de Gaza muriendo. Entonces es una situación muy difícil en la que posicionaron a Israel, pero bueno, por esto también es importante combatir toda la propaganda en contra de Israel en el mundo. A veces la gente, y ya termino, ya sé que me vas a cortar, pero dame un segundito. No, tranquila. Muchas veces la gente te dice, no, a nadie le importa el informe de Amnistía Internacional, ¿a quién le importa Amnistía Internacional? A nadie los lee, pero la realidad es que esto tiene peso, es un objetivo declarado, estos informes llegan a los escritorios de los principales políticos del mundo. Hoy en día Israel también tiene una investigación en curso en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra cometidos en el 2014. Entonces, todas estas cosas son parte de la guerra contra Israel. Por más que sea únicamente, no es solamente un informe, se inserta en un escenario mucho más amplio de combate, no solamente bélico, sino propagandístico, para condicionar el apoyo que Israel va a recibir y que necesita de sus aliados occidentales. Muchas gracias por tus observaciones. Esta pregunta va dirigida a Kevin. La crisis de los rehenes que afronta Israel no tiene parangón. Más de 220 familias notificadas y al menos entre ellos 30 menores, desde bebés de pocos meses a adolescentes, mujeres, adultos mayores, civiles, militares. Qatar se ha tornado en un elemento esencial en la negociación y una eventual liberación. ¿Qué podemos esperar de los oficios de mediación? En primer lugar, que espero que sean exitosos. La verdad que la cuestión de los rehenes trae un elemento desconocido en todo este episodio que estamos viviendo. Es un elemento que también genera mucha disrupción al interior de la sociedad israelí, y esto me parece uno de los aspectos más dolorosos de los días que estamos viviendo, que, digamos, se percibe por parte de algunos sectores de la sociedad que los familiares están actuando en contra de los intereses de Israel de tener que entrar territorialmente a la Franja de Gaza, porque efectivamente hay familiares que han dicho que es necesario priorizar la negociación antes de la necesidad de entrar territorialmente. No nos tenemos que olvidar el anuncio de Hamas de que si Israel ingresaba, iban a empezar a ejecutar a los rehenes. Esta es la trampa repugnante que tendió Hamas ante Israel, y por eso me parece que tanto en el sentido literal como metafórico, si Israel anunció que va a llegar hasta el corazón de Gaza en esta guerra, el camino al corazón de Gaza está lleno de trampas. Y esto me parece que es lo complicado. Qatar no es un mediador confiable. Qatar es una de las fuentes de apoyo internacional de Hamas, junto a Irán, junto a Turquía, junto a otros actores, pero tal vez sea el mediador que hay. Eh, dije, el secretario general de las Naciones Unidas está en Qatar, de alguna forma premiando a Qatar por su lugar de mediación. No hay nada que premiar. Si no fuera por el apoyo de Qatar, jamás tal vez estaría en otro lugar y con mucha menos capacidad de, en primer lugar, tener a los rehenes. La propuesta de Hamas es poco seria en este contexto, en el sentido de la liberación de todos los prisioneros palestinos, y es legítimamente vista
con sospecha por parte de la sociedad israelí. El primer ejecutado de alto perfil en esta guerra, Ali Kadi, fue una de las personas que fueron liberadas en el intercambio de prisioneros de Gilad Shalit. Con lo cual, si bien entiendo que es absolutamente prioritario el tema de la vuelta de los rehenes, también entiendo a los israelíes que piensan que una liberación masiva solo pone en peligro a más israelíes a futuro y que también de alguna forma incentiva la toma de rehenes. Esto es un tema muy doloroso, sin precedentes, y lo único que puedo decir es que no hay nada que festejar del rol de Qatar. Comprendo. Mire, vamos a empezar a leer algunas de las preguntas que nos están dejando las personas que están escuchando en el chat, y esta precisamente enlaza con una pregunta que le iba a hacer yo al rabino Carpú. Pregunta Hadar, le gustaría escuchar su opinión desde el punto de vista religioso de esta guerra, y yo añadiría también en relación al tema de los rehenes, si nos puede explicar o sea, por qué tiene un valor moral religioso superior el conseguir los cautivos de vuelta, ¿no? El Pidyon Shvui. El tema religioso es un tema complicado. ¿En qué sentido? Toda religión, la nuestra seguro, ama la paz y hay que buscar la paz, pero también busca la seguridad de los ciudadanos y busca la supervivencia. Nuestra historia está llena de guerras justas que había que pelear para sobrevivir. Lo que me lo que me conecta con el tema de los rehenes, de Pidyon Shvuim, lo aprendimos, el valor de rescatar a nuestros rehenes de Pidyon Shvuim surge de la parashá que leímos hoy en la mañana, de la parashá Lech Lecha, en la que Abraham sale a buscar y a rescatar a su sobrino que ha sido secuestrado. Pero la forma que lo hace no es entregando prisioneros o haciendo sí, entregando criminales a cambio de su sobrino. Entra al lugar y se suma a una guerra para violenta, si uno quiera, que supuestamente no es aquella que primero elegiríamos, para poder rescatar. ¿Se cortó? Ha habido un momento que se ha paralizado, pero continúe, yo creo que ahora se le escucha bien. Lo que yo digo es que cuando Abraham, en el primer referente que tenemos sobre el tema del rescate de prisioneros, ¿sí? Cuando tiene que rescatar a su sobrino Lot, no lo hace a través de una negociación tratando de intercambiar prisioneros, lo hace entrando en una guerra para rescatar a su sobrino y lo logra. Yo, lejos de entender sobre cuestiones militares, pero hay una posición dentro de Israel de los generales que dicen tenemos mayor chance de rescatar a nuestros Shuim, a nuestros secuestrados, con una acción militar que tratando de hacer una negociación con, como decía Kevin, actores que son absolutamente no confiables, como puede ser en Qatar. Ir a Qatar en realidad no es ir a negociar con Qatar, es ir a negociar con toda la cúpula de Hamas que viven en Qatar y que Qatar los está protegiendo. De alguna manera, si algún lugar tiene de Qatar, es si ellos sienten, la cúpula de Hamas que está en Qatar, siente que la invasión israelí va a terminar con Hamas llegando al corazón con todas las trampas que puede haber ahí puede haber un lugar que digan, a cambio de tratar de salvar a Hamas, a lo mejor vamos a liberar a los rehenes, pero yo no tengo ninguna noción. De un punto de vista religioso, deseo nada más que la paz, pero quiero una paz para mi pueblo, quiero una paz que deje de ser normal para los israelíes, que cada casa que se construya necesite tener una pieza que sea un refugio anti-misiles. El 7 de octubre yo estaba comenzando un servicio religioso en mi sinagoga en Jerusalén y escuchamos la sirena. Justo en el momento que empezamos, a las 8:30 de la mañana, y corrimos a refugiarnos adentro del museo en el que estábamos celebrando Simchat Torah,
Y a los 5 minutos, cuando paró la sirena, salimos afuera y comenzamos a hacer el servicio porque era más seguro quedarse en el lugar que volver a nuestras casas en ese momento. ¿Cómo se explica que lo tomemos como algo normal? ¿En qué sociedad pasa esto? Que sea normal que a uno le estén tirando misiles y uno se va, se esconde durante los 5 minutos que tenemos la sirena y luego vuelve y seguimos como si fuese normal. No es normal. Y creo que lo que ha pasado este 7 de octubre es que la sociedad israelí dijo, queremos empezar a vivir vidas normales. Y el costo ahora va a ser muy doloroso, pero ojalá que al final de esto podamos vivir una realidad distinta. Gracias por sus palabras. Pasamos a otra pregunta que se la voy a dirigir al Rabe Tapiero. Es de Ruth Timón. Quería preguntarle qué es lo que hace mal Israel desde el punto de vista de la comunicación para que se le den la vuelta a los argumentos y tenga mucha de la opinión occidental en contra. Bueno, es difícil. ¿Por qué es mucho menor el discurso antisemita en Argentina, por ejemplo, que en España? Porque la influencia de en el crisol de cultura que armó Argentina se perdió parte del DNA europeo antisemita, especialmente el DNA español antisemita. Hay una guerra que tenemos perdida desde el comienzo. El odio al pueblo judío precede a las expresiones de odio al pueblo judío. Otra vez más, esto es profundamente perverso. Es únicamente racionalizar lo que yo ya siento. Cuando estamos hablando con ustedes españoles, sigamos hablando con ustedes españoles. Si estuviese hablando con británicos, hablaría de cosas un poquito diferentes. Pero cuando en el idioma español que se habla normalmente en España, judiada es una expresión que tiene que ver con hacer algo que es incorrecto, entonces el pueblo judío ya está en ese lugar. Desde el comienzo está mal. Entonces, poder asignarle al pueblo judío todo tipo de barbaridades, esto es parte de lo que siempre supe, que el pueblo judío hacía barbaridades, y que esto solamente lo corrobora. Y se le hace mil cosas mal en términos de cómo expone la verdad de su existencia. No es que hace una cosa mala, hace un montón de cosas mal. Pero con todo y todo esto que dije primero, nos deja prácticamente en un rincón. Si el asesinato brutal de bebés no genera compasión, nada lo hará. Esto quiero que quede claro, nada lo hará. Es decir, acá el tamaño del odio que existe en algunos países en Europa es tan violento y tan enorme que la sola posibilidad de racionalizar el odio es algo que a uno le desagrada tener. Los seres humanos nos desagrada nuestro odio. Entonces, cuando uno puede racionalizarlo, decir, no, es por esto que odio a los judíos, entonces eso te alivia como ser humano. Entre paréntesis, voy a decir una sola cosa también chiquita, rabínica. Las leyes de Pidyon Shvuim que aparecen en la Gemara, que aparecen en el judaísmo, en su vida concibieron este desastre, estos tamaños. Es decir, esto significaría una investigación rabínica profunda para ver, y te aseguro que habrían muchas voces distintas rabínicas frente a cómo conducir esto, todas basadas en la halajá, todas basadas en la ley judía. Es decir, en lo que se pensaba era una persona. ¿Qué pasa si te la piden solamente por nombre? Se basan en temas que aparecen en Sefer HaMelachim, donde hay ejemplos. En fin, esto trasciende estos tamaños de abuso, este tamaño de tragedia que nos ocurrió, este pogrom que ocurrió al Estado de Israel. Esto es impensable en términos halágicos inmediatos, ¿ok? Para entender esto desde algún lugar espiritual. Lo que nos ha ocurrido es una violación masiva al Estado de Israel que insisto, nos conduce a una guerra que no quisimos, que no queremos, pero que es inevitable. Es inevitable porque cuando el otro lado define que la única alternativa de vida que ese lado tiene
es tu desaparición, es tu exterminio, no te queda otra que salir a luchar por la vida. Y cuando Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hace una equiparación, hagamos un cese al fuego, está diciendo, vamos a premiar a los asesinos después del asesinato, y ahora que no se pueda responder, ahora que un Estado soberano que tiene el derecho de defenderse y cambiar una realidad que le es imposible, vamos a parar para que no lo pueda hacer. Y esto ocurre con europeos, esto ocurre en Europa, una Europa que es incapaz te voy a decir más aún, Europa siempre carga con el fantasma de la Shoah, porque Europa es la asesina como en forma directa como asesina, o cómplice o silencio, con muy pocas excepciones, por supuesto, de Gran Bretaña, con muy pocas excepciones. Este fantasma, ese dolor que carga consigo mismo, de haber sido Europa colonialista, de haber sido Europa la que impuso el apartheid, de haber sido racista y de haber sido nazi, es proyectada en forma completa sobre el Estado judío, sobre el mismo Estado judío, sobre el mismo pueblo que fue asesinado por Europa. Si no es Europa la colonialista, la racista, la creadora del apartheid y la nazi, y son la víctima los que lo son ahora, entonces los victimarios ya no son victimarios, sino el mundo encontró un sentido. Y es por eso que en las mismas calles donde ven las manifestaciones, con los carteles diciendo "From the river to the sea, Palestine will be free", o sea, vamos a borrar al pueblo judío de la presencia de la tierra de Israel, aparecen también carteles que dicen "Let's leave the world clean", vamos a limpiar al mundo, y aparece un bote de basura con un Maguen David, ¿okay? Con la estrella David diciendo hay que terminar con el pueblo judío como hicieron los nazis. Esto es lo que nos ocurre. Veo que hay algunas preguntas, a lo mejor no necesariamente relacionadas con el asunto que nos toca, y creo que ha respondido un poco ya a la última, que es qué es lo que esperan que ocurra en Europa con la violencia de los grupos pro Hamás. Yo quería cerrar. ¿Puedo decirte algo en cuanto a esto? Dígame. Quiero decir algo en cuanto a esto. ¿Qué sí puede hacer Europa? Yo creo que ACOM, la organización que ustedes tienen en España, está haciendo lo correcto. Es perseguir en forma sistemática a través de la ley, porque Europa sigue siendo Europa civilizada, sigue siendo Europa de la Unión Europea, sigue siendo Europa que tiene leyes antidiscriminatorias y antirracistas. Por la fuerza de la ley hay que perseguir a uno y a otro y a otro, hay que perseguir en dos niveles. Hay que perseguirlos cuando hacen expresiones antisemitas en forma directa y que incitan a la violencia. Hay leyes en toda Europa sobre esto y otras leyes más en cuanto a esto. Uno. Y dos, hay que perseguir los canales que alimentan económicamente al Hamas. Hamas es la cuarta organización terrorista más rica del mundo. Sus líderes como son corruptos, tienen riquezas. Ismail Haniyeh de 4.000 millones de dólares y así otros. Hay que perseguir también cómo se alimentan, quién los alimenta económicamente. Un esfuerzo en el que nosotros en Maccabi Mundial trabajamos 2 años y salió este jueves último. En Italia ya el Parlamento está abrazando la ley que no solo que declara a Hamas como grupo terrorista, cosa que la Unión Europea también hizo declaración al respecto, sino que va a poder imponer la persecución de esto. La persecución de esto es la persecución vía penal de aquellos que apoyen y la persecución también financiera a aquellos que la alimenten. Hay caminos. Lo que tenemos que entender como pueblo es que ya no somos más el pueblo débil que fuimos antes. Yo entiendo el temor a salir a la calle y que 20 personas vengan a atacarnos, y eso, por supuesto, corran, ¿ok? Pero si estoy el 1 al 1, es otra cosa. Pero sigo, no es esto lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es a través de la fuerza de la ley que podemos perseguir a aquellos, por la ley que existe en Europa, aquellos que nos hacen mal. ACOM lo hace en España y lo hace muy bien, y es un gran ejemplo, y hay otros también. Perdón. Bueno, pues voy a cerrar con una pregunta que lanzo pues al panelista que me quiera contestar. En las comunidades judías en todo el mundo los mensajes son parecidos en cuanto al combate o defensa frente al antisemitismo y antiisraelismo que están experimentando a raíz del conflicto y la justificación de los horrendos ataques de Hamas. Dicho esto, existe una multiplicidad de voces, desde aquellas que defienden a capa y espada al gobierno de Israel, esté quien esté en el poder, a otras que se posicionan desde la crítica al gobierno
voces del pacifismo gravemente tocadas por el 7 de octubre o directamente judíos antisionistas a favor del pueblo palestino. Desde las comunidades en la diáspora, ¿es lícita la crítica a Israel en momentos de duelo nacional? En Israel sí y fuera no. Bueno, yo termino, así que después quedan otras cosas. La crítica al gobierno de Israel estuvo durante todo este año de forma muy activa por una parte gigantesca de la sociedad. Nunca el tema se trató de crítica a los gobiernos de Israel. Se trata la crítica, la persecución al derecho de vida del pueblo judío. Se trata la campaña dirigida hoy por todos los palestinos, de no hablar de 67, no hablar de la creación de un Estado palestino, Judea y Samaria y Gaza. No, es hablar de que Israel es un error histórico de las Naciones Unidas. Es hablar que Israel nunca tuvo que haber sido creado. Es hablar que el pueblo natal de la tierra de Israel son los palestinos. Es negar el carácter judío de la tierra de Israel. Es negar 3.000 años de historia. O 4.000 si quieren, es negar al cristianismo mismo, es decir, que nunca hubo una Jerusalén, un monte del templo, un templo, un Jesús, no hubo nada, es la negación completa, y esto es lo que no entiende el cristianismo, en qué forma dramática está siendo atacado, porque la negación de la vida judía en la tierra de Israel está en la negación del cristianismo de todo el cristianismo, y aquellos que son socios míos en el mundo cristiano, y son un montón, ¿ok? Tuve 2 programas con 15 millones de personas cada uno, ¿ok? Con cristianos. Aquellos que son socios, ellos entienden claramente que esto se trata de una guerra contra todo Occidente, una guerra ideológica contra Occidente. Esto es un tema central, es un tema radical. Criticar a los gobiernos de Israel, por supuesto, se puede, de adentro, de afuera, del costado y de arriba y de abajo. Este es otro tema. Negar el derecho de vida del Estado de Israel, con chutzpah, ¿con qué derecho? ¿Cómo se arrogan semejante cosa? ¿Ok? Frente a ellos hay que hacer la demanda, hay que mostrar que lo que ellos quieren es la desaparición del pueblo judío. Este es el punto y sobre eso hay que luchar. Con No respecto sé a tu si... pregunta, Por favor. Daniela, que era sobre las comunidades judías en el mundo, por supuesto que pueden criticar al Estado de Israel, por supuesto que pueden criticar a cada uno de sus gobiernos. Somos parte de un mismo pueblo y todos somos socios en esto, aquellos que estamos en Israel y aquellos que estamos fuera de Israel. Como decía Carlos, hay una gran diferencia entre criticar las acciones de un gobierno y transformar esa crítica en un cuestionamiento sobre la legitimidad del Estado de existir. No ocurre con ninguna otra nación en el mundo. No ocurrió con la dictadura en la Argentina, no ocurre con la Rusia de Putin, no ocurre con la Norcorea. A nadie se le critica, a ninguno grupo, persona, institución, Estado critica a otro, inmediatamente pasa al no tienen razón de existir. Solo con el pueblo judío pasa esto y ese es el límite en el cual hasta allí llegamos y ahí no puedes, digamos, has perdido legitimidad de tu crítica. Tu crítica pierde legitimidad porque no es sobre un gobierno en particular, sino que es sobre la existencia misma del pueblo de Israel en su tierra. Pues con Me esta gustaría sumar, si reflexión... puede ser. Dígame, ¿Puede ser? sí, por favor, Sí, adelante. adhiriendo a las palabras de Carlos y de Mario, me parece que hay una reacción natural en momentos como este, tal vez de cerrar filas y decir, bueno, en este caso somos todo lo mismo. Creo que son tiempos que requieren de solidaridad, pero esa solidaridad es abrazarnos en nuestras diferencias, no borrando las diferencias. He visto, hace unas horas tuvimos un panel organizado por Cecilia, de hecho, y hablábamos sobre el lugar de la izquierda frente a lo que está pasando y tenemos que reconocer que nuestras comunidades son diversas y esa diversidad nos enriquece. Esta crisis que estamos viviendo amerita un debate en algún momento para reacomodar ciertas cuestiones y en ese sentido la diversidad de opiniones siempre tiene que ser celebrada dentro de determinados límites, teniendo en cuenta la necesidad de ser solidarios con la gente que la está pasando mal, sobre todo con los judíos que están viviendo en Israel y en comunidades que se ven amenazadas, pero el debate es bienvenido y la diferencia nos fortalece como comunidad. Si todos pensáramos igual, no podríamos tender puentes con distintos sectores de la población en la cual vivimos y nunca podríamos crecer como comunidades judías. Así que, por favor, que esta crisis no lleve a macartismo o a borrar diferencias
o a plantear que hay una forma legítima de ser judío y sionista, porque no la hay. Pues con estas palabras cerramos por el día de hoy. Muchas gracias a los panelistas y a los que nos habéis seguido por participar. Agradecemos a Yael Cabano también, a Betel, Orjadash y Maccabi por la oportunidad. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Aquí lo dejamos. Muy buenas noches a todos.